Bienvenidos a Debate Mix. Como es de costumbre, todas las semanas les traemos un nuevo tema para debatir. Y esta semana les traemos un tema bastante interesante y bastante controversial. Y se trata del matrimonio igualitario, en el que tendremos dos invitados, a Efraín Maldonado y a Dylan Duarte. Buenas noches. Hoy les tenemos un debate de un tema que es bastante controversial y se trata del matrimonio igualitario. Como sabemos, actualmente en Honduras no es legal ante la Constitución, esto todavía no es legal. Sin embargo, muchas personas han estado de acuerdo en que esto se legalice. Y de hecho ha llegado a estar hasta en el Congreso Nacional, donde diputados han estado de acuerdo y otros no. Y por diferentes razones no se ha logrado hacer que esto se haga realidad. Tenemos como invitado hoy en este debate a Efraín Maldonado, quien es evangélico y padre de familia, que nos estará dando su opinión respecto al matrimonio igualitario. También tenemos a Dylan Duarte, quien es un miembro de la comunidad LGTB y quien también nos estará dando su opinión acerca de este tema. Cada uno de ustedes va a tener un minuto para poder responder las preguntas que se le hagan. Ok, vamos a comenzar con Dylan Duarte. Y Dylan Duarte, ¿está usted de acuerdo con el matrimonio igualitario? Y explique por qué. O no, si no está, explique también por qué. Ok, buenas noches con todas, con todos. Yo soy Dylan Duarte, soy activista y defensor de los derechos humanos, no solamente de la comunidad LGBT, sino que también de las mujeres, las niñas y las adolescentes, y soy médico general. Sí estoy a favor del matrimonio igualitario, porque en base a los derechos humanos, todos los seres humanos somos iguales en dignidad y tenemos derecho a la no discriminación. Como bien mencionaba la compañera, en Honduras el matrimonio igualitario está completamente prohibido y esta prohibición no solamente es parte del poder legislativo, sino que también tiene una unión fuerte con la religión en nuestro país, tanto católica como cristiana, porque no es un secreto que muchos cristianos apelan a los textos de la Biblia para juzgar y condenar el matrimonio igualitario y obviamente la homosexualidad, la lesbianidad y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, cabe recalcar que esos versículos que utilizan las personas que profesan una religión están basados en una traducción errónea de la Biblia, porque nadie habla hebreo en este siglo, y las personas que tradujeron originalmente la Biblia tampoco hablan hebreo, ¿verdad? Y hay un par de palabras que existen en hebreo que menciona la Biblia, que las personas que la tradujeron, sobre todo en la versión Reina Valera, que se utiliza más que todo en la iglesia cristiano-protestante, a la cual yo pertenecí en algún momento, la tradujeron desde su conservadurismo, ¿verdad? Desde sus prejuicios, desde su estigma y apelando a la discriminación de las personas de la comunidad LGBT. Además de eso, en Honduras no solamente está prohibido el matrimonio, sino que en la actualidad, debido al gobierno, al narcogobierno de Juan Orlando Hernández, este artículo que prohibía el matrimonio igualitario ahora es pétreo. Entonces, para poder cambiarlo, se necesita prácticamente una unanimidad de votos en el poder legislativo. Entonces, eso. Ok, ahora le vamos a ceder la palabra a Efraín Maldonado, haciéndole la misma pregunta, si él está de acuerdo o no con el matrimonio igualitario y que explique sus razones. Buenas noches, mi nombre es Efraín Maldonado, escuchando la intervención de Dylan, yo no estoy de acuerdo al matrimonio de la forma que estamos hablando. Tres cosas bien importantes
Dylan, usted cuando hablaba de la traducción de la Sagrada Escritura, voy a hablar de la parte social. Yo soy un padre de familia, según la dirección que nos da, usted hablaba de la Sagrada Escritura, nos habla de que se unirá un hombre a una mujer. No los habla en ninguno, en cualquier dominación tanto protestantes, evangélicos, mormones, etcétera, cualquier secta religiosa, no los habla de esta posición igualitaria. Entonces, socialmente, realmente sí no estoy de acuerdo a la ofensa a estas personas. Muchos países determinan, han aceptado, han hecho un decreto que sí se puede hacer, pero es cuestión de sociedad, de personalidad, y es cuestión también de creencias religiosas. Como padre, no estoy de acuerdo, como persona estudiosa de no solo de la Sagrada Escritura, sino de que el vínculo matrimonial, yo tengo mucho respeto hacia el matrimonio. Sí, no estoy de acuerdo en este tipo de matrimonio, y hablaba de los gobiernos. Yo pienso de que realmente cuando hay un gobierno, lo primero antes de dar un voto es de pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que es el único, que creo que todos creemos en un solo Dios, de que sea el que dirija estas leyes. El tiempo, Efraín. Ok, gracias. Dylan, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas acerca de los daños psicológicos que sufren estas personas de esta comunidad? Porque evidentemente estas personas sufren bastantes daños, no solo discriminatorios, sino que esto les causan daños psicológicos. ¿Qué opinas acerca de esto? Ok, bueno, primero, solamente mencionarle a don Efraín que el Estado de Honduras es laico y que la religión no tiene nada que ver en el poder de decisión de las leyes del país. Ya con el tema de la salud mental, es algo a lo que yo me dedico, ¿verdad? Existe un alto índice de personas de la comunidad LGBT que presentan trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, de estrés postraumático e incluso trastorno límite de la personalidad. ¿Pasó algo con la conexión de Dylan? Nos lleva a tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Perdón, no sé qué pasó. Si nos repite, por favor, Dylan, porque se perdió su conexión. Sí, lo siento, se me reinició. Bueno, mencionaba que la comunidad LGBT también presenta los índices en ideas suicidas y en suicidios, ¿no? Ronda por toda esta discriminación que se vive dentro y fuera de la casa. Muchas personas de la comunidad son corridas de sus casas porque sus papás que tienen que profesan una religión o que son simplemente muy conservadores no aceptan que tienen un hijo que forma parte de la comunidad LGBT porque lo tildan como que es un pecado, que es lo que no puede ser y demás. Y esto conlleva a que las personas de la comunidad LGBT tengamos demasiados problemas en salud mental, ¿no? Sabemos que igual el sistema de salud en Honduras es precario y no hay una forma de poder acceder a servicios de salud mental de manera gratuita para poder como disminuir estos casos a nivel nacional. Pero es algo que también debe de empezar en la casa, ¿no? Porque todo esto tiene que ver mucho con roles de género, con expresión de género, etcétera, que son aprendidos en la casa, son aprendidos desde la socialización diferenciada, ¿no? Que empieza en esa crianza que nos dan nuestros padres y que nosotros replicamos en los espacios a los que vamos, ¿no? Y de esta forma, como yo creo que en mi casa me están enseñando que ser violento o que despreciar a alguien de la comunidad está bien, entonces yo voy y replico eso en otros espacios, creando discurso de odio en contra de las personas de la comunidad LGBT, que al final nos termina afectando de manera directa, ¿no? Y muchos tenemos que tomar medicamentos debido
respecto a eso. Gracias, Y yo Dylan. soy una de esas personas. Don Efraín, respecto a lo que mencionaba Dylan, no es un secreto que para estas personas hay una discriminación y que producto a eso sufren de daños psicológicos. ¿Se podría decir que la religión en algún momento tiende a ser discriminatoria hacia esta comunidad? En un punto de vista, Dylan dice de que no tiene que ver lo religioso para una aprobación, sí tiene que ver. Para esto nosotros hemos sido invitados a debates respecto a cómo aprobar una ley de esto. Estoy de acuerdo sobre la discriminación, es decir, estoy de acuerdo que no se tienen que discriminar, sí, pero sí educarlos. Ya lo decía Dylan, algo bien importante. Esto viene desde la familia. Cuando hay una familia distorsionada, te suceden malas informaciones. Pero cuando yo no puedo cambiar la personalidad tanto la personalidad de una persona o sus instintos o su educación, por decirlo sexual, o su forma de ser, pero sí la educación es bastante importante respecto a lo que es una determinación. En mi caso muy personal, la iglesia para mí no es que lo discrimina, sino que realmente o cualquier secta religiosa están apegados a principios espirituales. Y también la sociedad, dentro ya de la sociedad tenemos que ver un punto de vista sobre el respeto a estas personas. Yo no los puedo discriminar, pero sí no estoy de acuerdo al matrimonio de esta forma. Gracias, Efraín. Respondiendo a lo que menciona Efraín Maldonado, Dylan, ¿de alguna forma se sienten discriminados por la iglesia? Sí, y esto lo voy a decir como hijo de una mamá evangélica y muy apegada a las leyes de Dios. Mi mamá me educó con que Dios es amor, y el hecho de que Dios sea amor no significa de que yo voy a discriminar a otras personas en base a su orientación o su identidad de género, ¿verdad? Dios no nos mandó a juzgar a nadie, Dios nos mandó a que nosotros tomáramos parte en algo que no nos corresponde. No se trata de que nosotros queremos que la sociedad nos cambie o que nos termine de aceptar. Nosotros no queremos eso, queremos que nos respeten en base a que somos seres humanos y que tenemos derechos humanos, ¿verdad? Que esa también es otra cuestión que se discute. Que dicen, ¿qué más derechos quieren ustedes? Nosotros no queremos más derechos, queremos los mismos derechos que ustedes ya tienen y que a nosotros nos quitan y que nos violentan, ¿no? Entonces me roza un poco ahí cómo las personas utilizan la religión para poder discriminar a las personas que formamos parte de la comunidad LGBT y toman parte de un discurso en donde utilizan a Dios como una arma para discriminarnos a nosotros cuando la Biblia prohíbe enteramente, ¿verdad?, hacer eso. Gracias, Dylan. ¿Algo que responder, Efraín? Sí, no, solo a Dylan como una opinión propia, la iglesia no lo discrimina. La iglesia lo que hace es corregir con principios tanto bíblicos, tratar de hacerlo, que entren a la sociedad de una manera diferente. Yo ya lo he explicado anteriormente, yo no discrimino a ninguna persona con estos instintos o con estas razones de que no ellos son tienen. Instintos, es algo natural. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero si ya tocamos nosotros la sociedad, lo espiritual y la discriminación que sufren ellos, sí estoy de acuerdo que ellos han sufrido discriminación. Y siguen sufriendo, estamos súper de acuerdo en eso, pero cuando hablamos nosotros de principios, tanto en la sociedad, vamos a ver, yo en mi caso personal, yo tengo amistades tengo amistades lesbianas, homosexuales, etcétera, ¿entiendes? Pero sí, la discriminación no está en mi persona, lo que está es la información de qué manera, y hablaba de familia, en la familia es el primer punto de formación. La familia es un constructo social. Que tuviera esta diferencia, que yo tendría que darle una información, pero no discriminarlo. Ok, gracias, Efraín. Dylan, Efraín toca un punto importante que es acerca de la familia y usted como representante de esta comunidad,
Es evidente que en Honduras no solo hay personas que están de acuerdo y otras que no están de acuerdo y otros, un sinfín de número de personas que se mantienen al margen. No dicen sí, no dicen no. Pero, ¿tú qué respuesta le darías a las personas como padre de familia? ¿Cómo le explicarías a tu hijo cuando sales a pasear y encuentras a una persona tomado de la mano de una pareja, de un matrimonio igualitario? ¿Sería esto como abrirle la mentalidad a un joven o a un niño? Ok, mira, primero la familia es un constructo social, viene de una hegemonía, ¿no? Es algo que habla la sociología y la antropología y demás. Ahora, todos los seres humanos nacemos sin odio, sin racismo, sin clasismo, sin homofobia. Entonces, si yo nací en un hogar heterosexual, ¿por qué yo no soy heterosexual? ¿No? Esa es una pregunta que se las dejo. Y con respecto a las personas que son parte de la comunidad, que tienen hijos, nosotros, bueno, yo tengo amistades que tienen hijos y son parte de la comunidad y simple y sencillamente se les enseña que amor es amor, ¿no? Entonces, si ven una pareja del mismo sexo tomadas de la mano, tienen que entender que eso también está bien, porque de ahí parte la educación que nos ha dado a nosotros desde tiempos inmemorables, ¿no? Históricamente se nos ha enseñado eso, de que la Biblia dice que lo válido es hombre y mujer, y cuando esto se rompe, ese binarismo, empieza esa discriminación y como no, los niños no pueden ver estas cosas porque se van a pegar. Lo que se pega es la homofobia, lo que se educa es la homofobia, y lo que se pide es que no se eduque en base a la homofobia, sino que se eduque en base a la equitatividad y la dignidad humana, ¿no? Y a respetar todas las formas de amor, porque todas son válidas, así como todas las familias también son válidas, porque no solo porque haya una familia y una pareja homosexual voy a estar en contra de eso. Las personas hablan de familias tradicionales, ¿no? En donde tiene que haber una mamá y un papá, pero aquí no solamente se excluye a las familias homoparentales, sino que también se excluye a las familias monoparentales, en donde probablemente solamente tengamos una mamá o solamente tengamos un papá. Entonces, para esa gracia, yo también estaría excluido porque yo soy hijo de un papá soltero, ¿no? Entonces, Gracias, esta exclusión va más allá. Gracias. Nos vamos a volver a conectar para poder finalizar porque ya se nos corta la comunicación, pero les pido que se vuelvan a conectar para poder finalizar el debate. ¿Ok? Okay. Ok. Ok, hablábamos al respecto de que si se aprueba el matrimonio igualitario, ¿cómo le explicarían los padres de familia a los hijos si ven a una pareja tomados de la mano en la calle? Respecto a esto, vamos a escuchar la palabra de Efraín. Sí, sí escuchaba algo bien importante al aprobar. Que hay algo bien importante. Yo no estoy de acuerdo, pero al aprobarlo, creo que la información de los padres de familia hacia sus hijos tiene que ser de una manera psicológicamente entendiendo el tipo de lenguaje que vamos a utilizar hacia ellos y entendiendo realmente. No se puede dar una explicación cuando nosotros realmente estamos siendo golpeados por lo que se está probando, pero si realmente nosotros dentro de la sociedad tenemos que buscar información para poder llegarle a esto. Muchas veces hay padres que necesitan ayuda psicológica para entender, tener un hijo con esta autoestima, podemos hablarlo así, pero hay algo bien importante. Y ahorita me llamaba la atención algo que estaba leyendo, cuando nace una persona de esta forma, la hacen la hacen cuando ha sido él estropeado su instinto, pues violado, etcétera. Entonces, toda información la tenemos que tener, tanto socialmente como religiosamente. Ok. Se dice que para poder aprobar un matrimonio igualitario, evidentemente tiene que pasar por el Congreso Nacional y que esto pueda ser aprobado. Y serían ellos quienes tendrían prácticamente en las manos de poder decidir si sí o no.
Entonces, ¿sería esto como someter a votación un derecho humano o sería una discriminación? Dylan. ¿Puedes repetir que se te fue la voz, por favor? Ok, en el Congreso Nacional es en donde se aprueba toda ley, ¿no? Está en manos del Congreso poder aprobar el matrimonio igualitario. Pero ¿sería esto someter a votación un derecho humano o sería realmente algo discriminatorio? Ok, primero solamente aclararle a don Efraín que la orientación sexual no tiene que ver con la autoestima y que las personas de la comunidad somos personas que hemos existido históricamente desde tiempos ancestrales, antes incluso de la colonización. En el caso de que se apruebe en el Congreso Nacional, tiene que pasar el proyecto de ley primero y luego tiene que ser discutido en pleno del Poder Legislativo, ¿verdad? Sin embargo, esto sí es un derecho, no tiene que ver con nada discriminatorio. Sí es un derecho que se discuta, ¿verdad? Pero no sabemos si... Pero ¿qué opinas de eso? O sea, que sea... que se tenga que someter a votación un derecho. ¿Por qué someter a votación? Es que debe de someterse, estoy completamente de acuerdo que debe someterse a votación, porque estamos hablando de crear una ley de matrimonio igualitario y todas las leyes en Honduras deben de someterse a votación, ¿verdad? Porque recordad que tienen que ser parte de la Constitución de la República. Entonces todo eso tiene que llevar su debido proceso. ¿Verdad? Que sea aprobada es distinto, porque pues hay varias diputadas y diputados que son completamente conservadores, como el presidente del Congreso Nacional, ¿no? Entonces, pero yo sí estoy de acuerdo que se haga votación, porque es como debe de ser, hay que seguir las pautas que dice la ley. Efraín. Sí, para una aprobación también toman en cuenta la sociedad, derechos humanos, las iglesias tienen una voz bastante, no solo el Congreso, y luego se reúnen ellos para aprobar esto, porque realmente la sociedad tiene mucho que ver respecto a una aprobación, respecto a un matrimonio igualitario. Y sí tiene que ver mucho las iglesias, no hablo solo de la iglesia evangélica, sino que de todas las sí, así es, pero sí aclararle algo, realmente muchas veces nosotros, yo en mi caso mi personal soy un padre de familia, tengo mis hijas, mis hijos y realmente sería un trabajo primeramente en familia. Ok, Dylan, respecto al matrimonio natural, ¿cuál es el beneficio que tiene el matrimonio natural a comparación del matrimonio igualitario? Las personas que se casan, ¿verdad? Hombre y mujer, tienen derecho a conformar un hogar, tienen derecho, por ejemplo, a hacerse de sus cosas y compartir bienes, a compartir seguros, a compartir, por ejemplo, la tutoría de sus hijos o de sus hijas, etcétera. Son cuestiones que a las personas de la comunidad LGBT no les favorece porque lastimosamente en Honduras sí viven parejas que tienen muchos años juntas, pero el Estado no reconoce. Entonces, en el dado caso de que una de estas personas fallezca, todo eso se pierde, ¿no? O simplemente no le reconocen su hijo o su hija porque la ley no lo permite. Entonces, por supuesto que hay una discriminación y una violación de los derechos humanos en esa parte. La religión no debería de tomar parte en este asunto porque, insisto, el Estado de Honduras es laico y lo dice la Constitución de la República. Al ser un Estado laico, la religión no debe ser parte. Lastimosamente lo es, ¿no? Y ya lo hemos visto, sobre todo con la Iglesia Católica. Y eso también influye mucho dentro del pleno legislativo, ¿no? Para que pueda ser aprobada esta ley. Pero a grosso modo es una de las cuestiones, esas son una de las situaciones a las que se enfrenta la comunidad LGBT al no poder acceder al matrimonio igualitario. Respecto al marco jurídico, este tema es bastante complicado realmente porque desde años atrás se ha venido intentando poder lograr que esto sea un derecho que puedan tener esta comunidad, ¿no? Dylan, en Honduras se prohíbe el matrimonio
igualitario entre las personas del mismo sexo. En la reforma de la Constitución del 2005 prohíbe conocer el matrimonio entre las personas del mismo sexo. ¿Qué opinas ante esta ley? De hecho, va más allá. El artículo ahora es pétreo, porque se puso pétreo en conjunto con el artículo que se modificó para el aborto, ¿no? El aborto legal en Honduras. Entonces, tanto el matrimonio igualitario como el aborto ahora son artículos pétreos que para modificarlos se necesita muchas más cuestiones, ¿no? Esto es un retraso en materia de derechos humanos para las personas de la comunidad LGBTI, porque, insisto, sí forma parte los derechos humanos en respuesta, ¿no? a disminuir esta discriminación y esta violencia que se ejerce en contra de nuestras existencias y de nuestras disidencias. Y el Estado hondureño tiene demandas internacionales, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde le exige al Estado de Honduras que apruebe una ley de matrimonio igualitario o una ley de identidad de género, por ejemplo, que beneficie a las personas trans, pero que el gobierno de Honduras se ha negado de manera histórica a siquiera hacerlo al pleno para poder discutirlo, ¿no? Entonces es un retraso en el marco de los derechos humanos. Gracias, Dylan. Efraín Maldonado. El artículo de la Constitución, el artículo 60, menciona que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, que en Honduras no hay clase privilegiada y que todos los hondureños son iguales ante la ley y que no importa la raza, el sexo, y todo esto se quedará atrás porque todos nacen libres ante la ley. ¿Qué opinas respecto a esto? Sí, es que cada quien tiene un punto de vista. Yo escuché ahorita a Dylan cuando hablábamos de la familia, respecto a qué diferencia hay con estos dos diferentes matrimonios. El matrimonio el natural y el que realmente se está debatiendo sobre la aprobación. Pero cuando hablamos, ese artículo, cuando habla de la decisión de cada quien, vuelvo a recalcar, el respeto. Yo puedo respetarlos, que no esté de acuerdo es otro asunto. Dentro de lo que es la familia, algo que pensé que Dylan lo iba a decir, es de que dentro del matrimonio igualitario no existe una criatura que tenga un ADN de este matrimonio, de ninguno de ambos, ¿entiendes? Entonces, sí existe. La ciencia está muy avanzada, don Efraín, sí existe. ¿Ah? La ciencia está muy avanzada, se llama método Ropa, sí existe. Sí, no, entonces me estoy refiriendo al matrimonio. Por eso le digo, sí existe gente de los dos, aunque sean del mismo sexo. Sí, me estoy refiriendo a integrar la familia. Estaba viendo un debate bien bonito, yo digo bonito porque es bastante información, por qué tanto niño abandonado, tanto niño discriminado, como usted lo decía, no solo por el simple hecho de su diferencia sexual, no, sino que realmente también eso viene de una desintegración familiar, ¿entiende? Cuando nosotros estamos debatiendo algo que quizás, como le digo, yo no estoy de acuerdo, pero usted está de acuerdo, de respetar esa posición. Dylan, respecto al artículo que mencionaba anteriormente, en donde dice que todos los hombres nacen libres, iguales en derechos, sin importar su raza y sexo, ¿sería para ustedes como contradictorio decir en el que se prohíbe reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, es contradictorio, porque este artículo menciona esto, pero el otro artículo, que si no me equivoco es el 112, ¿no? Que es el que habla sobre el matrimonio, estás coartando esa libertad de condiciones y de igualdad que debemos tener todos los ciudadanos y todas las ciudadanas hondureñas y hondureños, ¿no? Entonces, por supuesto que es contradictorio. E insisto, sigue siendo un retraso en el marco de derechos humanos para favorecer a la comunidad LGBTI. Y recalco, no es que queremos más derechos humanos, solamente queremos esos derechos a los que las personas con orientación sexual heterosexual tienen accesos que nosotros no tenemos. ¿Algo que responder a esto, Efraín?
No, sí, no, estoy de acuerdo. Cuando hablamos de un retraso, yo miro que Dylan solo habla sobre los derechos humanos, pero recuerde de que no hay derechos humanos cuando nosotros no somos creentes en algo que nos puede beneficiar en la familia. Los derechos humanos son laicos, don Efraín. Yo no puedo mezclar la religión con el Estado hondureño, que es laico, con la Constitución de la República, con las leyes, con lo jurídico, con lo político. Sí, son cuestiones diferentes. Pero si va pegado. Entonces no se pueden juntar. Son cuestiones que no pueden ir juntas. Los derechos humanos no van apegadas a la religión. Sí, pero sí tiene que ver, para que haya una aprobación, tienen que estar unidos la sociedad, derechos humanos y religión. La religión no, porque el Estado de Honduras es laico. Y vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ok. Esta pregunta es para los dos. Vamos a comenzar con Efraín. ¿Cree usted que las parejas del mismo sexo al lograr concebir o adoptar hijos, crea hogares inestables a comparación del matrimonio natural? Sí, lo que yo anteriormente me refería a eso. Sí hay matrimonios, creo que dentro de la información, cuando hay buena información, creo que puede, de 100 pueden haber 2, así, estables, pero la estabilidad, recuerden que viene una criatura de otra familia que desconocemos qué clase de educación le damos. Dylan. Voy a responder esta pregunta desde la medicina, que es algo a lo que me dedico. Influye mucho en la familia, muchos factores externos e internos. Y esta situación que crea hijos, ¿verdad? Que tengan problemas sociales y demás, no tiene nada que ver con su orientación sexual. La orientación sexual no es algo que se pegue, no es algo que se cure, no es algo que se aprende, es algo que se es y ya está, ¿no? Pero el hecho de que hayan 2 personas del mismo sexo que tengan un hijo no significa que ese hijo vaya a ser parte de la comunidad, porque de hecho las estadísticas reales que lanza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en base al matrimonio igualitario a nivel de América Latina dice que son matrimonios estables, que tienen hijos, que reciben educación, que viven bien, que no tienen problemas de salud mental, etcétera, porque viven y se les enseña a vivir en medio del amor. Entonces sí influyen factores externos, ¿no?, que pueden hacer cambiar esto, pero no tienen nada que ver con la orientación sexual. Efraín Maldonado, para nadie es un secreto que esta comunidad sufre de discriminación e incluso han llegado hasta a ser agredidos y en el peor de los casos han sido hasta asesinados. ¿Qué opina respecto a esto? No, estamos de acuerdo. Ahí sí creo que no tendría que ser esto así, ¿va? Porque el derecho a la vida se respeta, uno, que cuando les quitan la vida. La discriminación, yo siempre, en todo el debate que hemos tenido, sí no estoy de acuerdo que estas personas sean discriminadas. Creo que quien discrimina a una persona es que no tiene educación. Dylan. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué opinas acerca de la discriminación que tiene esta comunidad, incluso que han sido, en algunos casos han sido golpeados y en el peor de los casos hasta los han asesinado? Mira, eso es algo que me atraviesa de manera directa, porque yo sufro discriminación todos los días de mi vida. Y aclaro que no soy un hombre gay, va mucho más allá, ¿verdad? Entonces, esto ha influido de manera negativa en mi salud mental, esto ha influido de manera negativa en donde no me siento seguro caminando por las calles, en donde he tenido que atravesar múltiples noticias de asesinatos, de amistades que fueron discriminadas, violentadas y les quitaron su vida porque tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces, por supuesto que esto es un tema que necesita ser hablado urgentemente en esta gestión administrativa, porque es algo que nos están matando y no nos están matando porque seamos cualquier cosa, ¿no?, sino que nos están matando en base a nuestra orientación sexual, y eso son crímenes de odio. Hay estadísticas que refleja la red lésbica Catracha, en donde
En la actualidad van más de 400 personas de la comunidad LGBT asesinadas desde el marco del golpe de Estado del 2009. Y esto es algo que no puede seguir pasando. Somos el país con mayores índices de crímenes de odio a nivel mundial. ¿Reciben alguna protección por parte de los derechos humanos? Sí, existen, por ejemplo, asilos para personas de la comunidad que están siendo desplazados de manera interna o que están siendo desplazados de sus hogares, ¿no? Que sus familias los corren porque son parte de la comunidad. Y existen como espacios, asociaciones colectivas LGBT que acompañan a estas personas que están sufriendo este tipo de violencia y discriminación hasta encontrarles un espacio seguro, ¿no? Pero influyen muchos factores, porque en Honduras también está la parte en donde no puedes acceder al espacio laboral por tu orientación sexual, entonces eso te pide tener ingresos económicos, no puedes acceder a tu educación, porque eso es parte también de la comunidad y también te violentan y todo lo demás. Entonces son muchos factores que influyen en esto y lastimosamente las ONGs internacionales, a pesar de que ayudan, muchas organizaciones de manera interna se quedan con el dinero y estas ayudas no llegan realmente a la gente que la necesita. Dylan mencionaba algo bien importante y es que parte de la discriminación a esta comunidad es de que se pierde el acceso a un trabajo, porque cuando llegan a buscar un trabajo y se menciona que tienen una preferencia sexual hacia el otro sexo, desde ahí empieza una discriminación y no les dan trabajo. Efraín Maldonado, ¿qué opina respecto a esto? Dylan, fíjate que yo he tenido trabajo en diferentes empresas, he elaborado en diferentes lugares, en los 18 departamentos he estado yo laborando y yo no he encontrado, yo en mi caso personal, respecto a esa discriminación, yo no sé si usted la ha sufrido, pero yo he tenido empleados gays, empleadas lesbianas, etcétera. Y siempre yo no he encontrado la discriminación a nivel de empresarial donde yo trabajo. No sé si usted ha sufrido eso. Sí, el hecho de que usted, y bueno, le agradecería, ¿no? Si usted le da empleo a personas de la comunidad LGBT, pero el hecho de que usted tenga empleados que pertenezcan a la comunidad no significa que a nivel nacional no pase. De hecho, yo estuve sin trabajo durante 2 años por ser parte de la comunidad y eso que tengo experiencia desde hace mucho tiempo en diferentes sectores a nivel de medicina y en sociedad civil. Entonces, a mí me negaron trabajo por mi orientación sexual, ¿no? Y por mi identidad de género sobre todo. Entonces, por supuesto que es algo que afecta muchísimo. Entonces, si no hubiese tenido la oportunidad de mi padre, que mi padre siempre me ha apoyado a pesar de todo, de cómo puedes estar aquí en casa, hasta que consigas trabajo, acá hay comida y todo, probablemente me hubiera muerto de hambre. Gracias, Dylan. Para finalizar, Efraín Maldonado, ¿qué le dirías a esta comunidad LGTB? No, yo ahorita casi más hablé sobre que nos informemos más sobre la información que se dio ahorita, es tratar de ir mejorando. Esto no es un debate de que, por decirlo así, un ejemplo, que Dylan se va a sentir mal por mi punto de vista, pero el respeto sobre todo, hacerlos entrar a la sociedad es algo muy importante, que es donde nosotros tendríamos que preocuparnos más. Dylan, ¿qué le pedirías al Estado de Honduras, a la ley, respecto al matrimonio igualitario? Bueno, primero, que no estoy de acuerdo y no soy la única persona, ¿verdad? Somos toda la comunidad que no estamos de acuerdo de que la religión tome parte en esto, porque voy a seguir insistiendo en que el Estado de Honduras es un Estado laico, ¿verdad? Y las únicas personas que podemos decidir en base a lo que queremos y deseamos para nuestras vidas somos las personas de la comunidad LGBTI. Entendemos que es un proceso, entendemos que es un proceso largo, ¿verdad? Y que nada, esperamos que se pueda recibir el proyecto de ley nuevamente, que se estudie el artículo 112, que se pueda ver de qué forma se puede legislar para quitarle ese acápite de pétreo, ¿no? Y ver cuáles son las esperanzas que tiene la comunidad LGBTI a futuro en el país. Gracias.
Bueno, Dila, solo quiero hacer una pregunta a Dila. Ok. ¿Usted cree en Dios, Dila? Esa no es parte del debate. No, no, porque hablo de religión. Por Hablo eso de que- religión, sí, soy hijo de una familia evangélica, soy una persona agnóstica, ¿verdad? Sin embargo, siempre he mantenido separado el estado de la religión porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa y las leyes las tengo que respetar. Les agradezco a ambas partes. Gracias. Gracias, Efraín Maldonado. Un honor poder compartir con usted y que usted nos comparta su opinión acerca de este tema. Igual, Dylan, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, esto sería todo de este debate. Quiero recalcarles que este debate no se hace con el afán de que quién tiene la razón, porque evidentemente todos tenemos diferentes puntos de opinión y está bien. Entonces, aquí lo principal es de que podamos vivir en paz ante la sociedad, que todos podamos vivir felices, amar y, bueno, ante todo que se respeten nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ojalá les vaya bien en la clase. Gracias, Dylan. Gracias, Efraín. Éxitos. Bye. Ok. Bendiciones. Hemos llegado al final de este debate, pero antes de despedirnos tenemos a Francis Ramírez, quien nos estará dando las conclusiones respecto al tema. Adelante, Francis. La comunidad LGBTI presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, es un tema que escandaliza a la Iglesia y que la sociedad no acepta. De igual manera, se espera que se reciba un proyecto de ley y que la Iglesia no tome parte en este tema, ya que el Estado de Honduras es un Estado laico. La lucha por la que se identifica la comunidad es el pedir respeto, igualdad y cero discriminaciones hacia ellos por parte de la sociedad en general. Permitirles ser sin temer a salir a la calle y que sean acosados, ultrajados o hasta asesinados. Teniendo en cuenta las muertes de personas trans, la justicia en Honduras no hace un esfuerzo en detener estos crímenes que al final de cuentas atentan contra seres humanos por no aceptar sus preferencias. Si bien la Iglesia cristiana representa la moral de millones de latinos, la modernización de un país conlleva la aceptación de nuevas leyes que le facilitan los derechos humanos a minorías que no gozan de una vida digna. Gracias, Francis. Y de esta manera hemos finalizado esta programación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como debatemix.hn. Y recuerden sintonizarnos con un nuevo contenido el próximo fin de semana en la misma hora y en la misma sintonía. Nos vemos en la próxima.